se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Ergañarás, el subsuelo del momento político. Es así, Aurelio, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, ese es el título. Bueno, comenzamos entonces. Bien, yo elegí ese tema pensando que quizás algunos oyentes nuestros tuvieran la expectativa de que habláramos sobre la situación de Córdoba, dado que tenemos elecciones dentro de un mes y días. No los vamos a defraudar, para usar esta frase tan famosa. Claro, ¿quién También un momento. Vamos a hablar a lo mejor el próximo sábado, sí, pero dale. Me parecía que después de 4 meses de ausencia, que en realidad parecen 20 años, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Por la velocidad sí. que tienen los acontecimientos sí. en Argentina y el fárrago de cosas que se van acumulando y que merecerían cada una de ellas una reflexión. Entonces me planteé tratar este tema que me parece que interesa porque no se puede leer la política o las cosas que suceden en un momento político como la obra de los políticos. En realidad los políticos, contra lo que mucha gente supone, no son personas que puedan elegir, digamos, de acuerdo a los criterios del libre albedrío, qué es lo que hacen. Están condicionados por una cantidad enorme de factores, de los cuales la mayoría son en distinto grado, pero son conscientes, como son los intereses sociales, digamos, los intereses particularmente de los sectores que los respaldan y que son los que definen su suerte en la política y a los cuales, digamos, si no quieren ser tirados al tacho de la basura, deben de alguna manera responder. Y bueno, y cosas que creo que han sorprendido de algún modo a los cordobeses en los últimos meses, creo que tienen y a los cordobeses y otras no a los cordobeses, sino directamente al conjunto de los argentinos, creo que tienen por lo menos una parte de su explicación en lo que está sucediendo en el subsuelo de la política, que es la sociedad argentina. Las cosas que están ocurriendo en el subsuelo social del país. Alguien dijo una vez que la política era la economía concentrada, así como en otra ocasión se ha dicho que la guerra es la política por otros medios. O sea, la interrelación de esas cuestiones es muy estrecha y se pone particularmente de manifiesto de una manera un poco más transparente que de lo que ocurre en épocas plácidas, cuando la situación ingresa en un periodo de crisis. Bueno, creo que esa crisis ya es inocultable para nadie. Yo le decía a María Inés hace un rato, en un intervalo, que ha vuelto a ser un diario que se puede leer. Estabas hablando de La Voz del Interior. La Voz del Interior. Sí. Que hubo todo un periodo en el cual era un diario vomitivo, porque en realidad se había transformado en un pasquín oficialista donde uno no veía ninguna cosa que pudiera contradecir las necesidades políticas de Macri. Ahora, en la medida en que la situación se ha ido trastornando, la crisis se ha hecho evidente y ha afectado a sectores más amplios. La Voz del Interior, que es Clarín en Córdoba, como cualquier medio, aunque sea de una manera limitada y para, digamos, que la trampa sea más eficaz, digamos, para que la trampa sea eficaz tiene que ocultar un poco la trampa. Cuando uno, en el campo, cuando le ponen la trampa al zorro, la tapan con tierra, claro, porque si no el zorro la ve y no cae.
Entonces, por las razones que sea, la realidad está más presente en las páginas de La Voz del Interior en los últimos meses. Han empezado incluso a caer símbolos que son queridos, que tienen el afecto de sectores de clase media alta, de sectores más o menos acomodados. En el caso de la ciudad de Córdoba ha cerrado Pitrola, un restaurante querido por la clase media alta cordobesa y por la clase media también, que había nacido en la década del 30. Sí, y son varias, vamos a Ha cerrado decir. Bettini. Bettini, te iba a decir, esa, de Bettini. pastas, la especialidad de pastas. Claro, Bettini, claro. sí, que también son décadas. Son décadas. Bettini sí. ya existía cuando yo era jovencito. Sí, sí, sí. Y bueno, la industria automotriz es una catástrofe, el estado en que está. Hoy aparecen en la columna de Juan Turelo, un hombre, digamos, con el pensamiento de la Federación Mediterránea, o sea, insospechable de alguna clase de populismo, para decirlo así. Claro. Un neoliberal, digamos, de muchos años, de muchas décadas también. Hoy aparecen una serie de datos en una columna de La Voz que se llama Miradas Opuestas. Datos, por ejemplo, como que en los últimos 14 meses ha habido caídas continuas de las ventas del comercio minorista. En la caída de marzo, no en dinero, en volúmenes, que es un poco mucho más fiel que cualquier otro dato, en volúmenes ha caído un 14% con relación a marzo del 2017. Una enormidad. Algo que, por otra parte, seguramente los oyentes nuestros que tengan negocios en Altagracia pueden ratificar prácticamente uno por uno. Y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de acá de la ciudad ha relevado que cayeron un 14% las ventas minoristas aquí. Claro, claro. El mismo dato que en Buenos Sí, Aires, sí, que en Córdoba, perdón. Y además, ese dato, en el caso de Córdoba, es un dato negativo desde hace 14 meses. O sea, hace 1 año y 2 meses que vienen caídas reiteradas de las ventas de comercio del minorista. De los autos ni hablemos. Son números alarmantes, Aurelio. Son números alarmantes. No son pequeñas caída en la cifras. venta de leche, caída en la venta de pan. Realmente el grado de deterioro económico-social es extremadamente grave. Gravísimo, sí. Hay una cosa, digamos, cómica viniendo de quien viene, digamos, en la columna de Turelo, y es que comienza señalando que hay 4 personas y entidades, digamos, ¿no?, todas del exterior, que han opinado en los últimos tiempos a favor de Macri. El rey de España. Claro. A mí me decía un comerciante en mi barrio, claro, como él no vive acá. Decía, claro, no sabe. El rey de España, Vargas Llosa, que tampoco vive acá. Claro. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora, el propio Turelo, que repito que es un neoliberal, que obviamente ha votado y ha pedido votar por Macri, dice que la mayoría de los argentinos no piensa lo mismo. Claro. Claro. Entonces, esa situación de fondo, que además uno la puede percibir hablando con los taximetristas, hablando con los comerciantes, digamos, en cualquier lugar del país. Los taximetristas suelen ser una especie de termómetro de lo que está pasando, Así es, de cuál es el humor de la sociedad. Esa situación influye, no puede no influir sobre lo que están haciendo nuestros políticos. Los resquebrajamientos
notables que están teniendo lugar en el seno de Cambiemos, la amenaza de una parte de los radicales de irse de Cambiemos, las propias internas de Cambiemos, los dilemas entre si postular la reelección de Macri o sustituirla por Vidal, que también ha caído, pero ha caído un poco menos en la imagen sí. que Macri. Bastante menos porque ha contado con un mayor presupuesto, claro, mayor relacionado con las otras provincias. Y además su responsabilidad, no solamente es igual en tanto y en cuanto forma parte del mismo sistema político, pero en realidad uno no podría, y yo lo voy a decir porque mi posición en cuanto al gobierno de Córdoba es clarísima y conocida por mucha gente, pero uno no podría adjudicarle a Schiaretti los problemas que está pasando en la industria automotriz, porque es algo sobre lo cual él no tiene jurisdicción. Es algo que está determinado por las políticas del Estado Nacional. Entonces, habrá que buscar otras responsabilidades en el caso de Schiaretti, pero no esa. Y así, lo mismo quizás ocurra para algunos bonaerenses de la provincia de Buenos Aires con relación al caso de Vidal. Es probable que algunos no la asocien enteramente con las calamidades que está causando el gobierno central, porque también como ocurre siempre cuando se hunde un barco, también ella un poquito está tratando de correrse y no estar en el centro de la escena mientras el gobierno recibe los tomatazos. Claro. Pero la situación de Cambiemos es realmente muy grave. Y también provienen, tengan el eco que tengan y tengan los resultados que sea, también provienen del subsuelo social las tendencias que impulsan, digamos, a todas las vertientes, digamos, del justicialismo nacional a una especie de confluencia. Cada vez es más vivo en las clases populares la conciencia de que es una necesidad unir fuerzas para derrotar a Macri y sacarlo del poder. Entonces, eso no puede dejar de tener un impacto en las opiniones, por ejemplo, del sistema de gobernadores peronistas. Mientras la situación no hizo agua, como está haciendo desde hace unos meses esta parte, bueno, eso podía dar lugar a algunos besuqueos, a una relación institucional, como se suele decir, para disimular las relaciones políticas de muchos gobernadores con el gobierno nacional, digamos, condescendiente, acompañándolo incluso en el Parlamento Nacional en cuestiones que eran de una importancia muy grande, dañinas para el pueblo argentino, pero en la medida en que toda esa situación se hunde, y se hunde hasta cierto punto porque digamos, no se produjo la misma catástrofe antes porque teníamos el grifo abierto de la deuda, de contraer deuda. Entonces, bueno, si a mí alguien me permite sacar un crédito de 5 millones de pesos y yo decido gastármelo en un año o en dos, durante esos 2 años voy a vivir muy bien. Seguro. Por lo menos claro. ahora, cuando tenga que empezar a pagar los 5 millones de pesos, ahí me voy a encontrar en la hora de la claro. verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este gobierno? Este gobierno está en la hora de la verdad y su política es una política siniestra de entrega del país, de endeudamiento extremo, y para enfrentar la situación en la cual él mismo se ha metido,
se ha metido respondiendo a los intereses del establishment internacional. Claro, por supuesto. O sea, no es que ha equivocado sus políticas, al contrario. Para nada. No, para nada. o sea, es la política neoliberal llevada a cabo, nada más. Un dato que aparece en los diarios de los últimos días, que creo que está al alcance de cualquiera de nuestros oyentes, es que entre el invierno pasado y este invierno, las facturas de gas natural han subido entre el 95 y el 100%. Bueno, ahí tienen nuestros oyentes, los que puedan dudar de lo que estamos señalando, un parámetro que muestra que la crisis no es para todos. Claro. La crisis no es para todos. No, por supuesto. En realidad, visto de una manera más estricta, la crisis es una transferencia fenomenal de ingresos que se le están robando al pueblo argentino, se le están sustrayendo al pueblo argentino, lo están sumiendo en la indigencia para que se beneficie un sistema de grandes pulpos y sobre todo un sistema bancario parásito que está ganando tasas del 67 o el 70%, que anualizadas son alrededor del 100%. O sea, en el mejor de los casos, en el caso que podría ser más favorable a los que pueden hacer un depósito de plazo fijo en los bancos le están pagando alrededor del 40% y están obteniendo, comprándole el LELIQ al Banco Central, están obteniendo el 67, el 78, sacaron el año pasado, de colocaciones a 7 días que dan un interés compuesto anualizado superior al 100%. O sea, aún cargándole la inflación más galopante, eso, dicho en criollo, la están levantando con bala. La bicicleta financiera, o sea, volvemos a lo mismo. Acá hay una gran especulación nada más. Por supuesto que es, a medida que pasa el tiempo se va transformando en un negocio de alto riesgo y por eso ese mundo de especulación financiera está entre sigo en pesos o me voy al dólar, porque la tasa más alta del mundo, cuando se produce una corrida cambiaria y el dólar se va por las nubes, se evaporó. Es decir, si de pronto el dólar se fuera, no digo que va a ocurrir, pero se fuera a 100 pesos, el que ganó el 100% en realidad no ganó un mango, porque a la hora de usar el dinero con los intereses capitalizados para comprar dólares, compra lo mismo. Entonces la carrera de los que están especulando con las altas tasas es una carrera para, capitalizar los intereses que cobran en pesos, esos intereses elevadísimos que están asfixiando a la producción y al consumo, porque uno no puede comprar a crédito pagando intereses del 100%, salvo que sea un suicida o que esté muy desesperado. Entonces, esos intereses deben servir, porque si no, no ha habido negocio, para que al cabo de un tiempo el que tenía $100 pueda con esos intereses comprar 110, para haber ganado un interés real, que solamente se puede contabilizar en una moneda estable, claro, en una moneda digna de ser una moneda, no en un papel pintado. Entonces, en ese cuadro tenemos muchísimas incertidumbres todavía, porque, cómo se resuelva la situación depende en gran medida del tino, de la cordura, de que existe entre nuestros políticos un mínimo de patriotismo y de visión. Digo un mínimo, no estoy pidiendo mucho. De que, la fragmentación interna de los movimientos políticos, que es la ley en este momento, está todo el sistema político argentino fragmentado, todo el sistema político carece de liderazgo firme,
los liderazgos más firmes, como podría ser el caso de Cristina, son parciales, responden a esos intereses una parte del electorado, por llamarle así, nacional y popular, pero hay otra parte que no. Entonces, no hay un liderazgo como el que había en el campo popular, ¿no? Como el que había en tiempos de Perón, que podía unificar a la totalidad. Entonces, que la unidad se logre o no se logre depende de una cantidad de factores que todavía no hemos visto cómo. Y considerando lo que falta ya Claro. para las elecciones, es preocupante, ¿no? Claro. Realmente preocupante. Es preocupante. Porque quien se pueda, estoy en una duda y bueno, ya que estamos hablando del tema, vos decís se necesita patriotismo, dijiste, Aurelio, recién. Sí. Creo que se necesita también un compromiso muy grande, ¿no? De todos los partidos políticos. Sí. Porque si todo se va a apostar a un solo partido, que no va a ser por mayoría, o sea, donde se resuelven las grandes problemáticas es en el Congreso. Y si allí no hay mayoría. Uh-huh. No, en realidad nosotros tenemos, si vamos a ir a fondo, uh-huh, nosotros tenemos problemas que trascienden la coyuntura, que ojalá podamos resolver bien la coyuntura, ojalá el sistema de partidos políticos populares pueda generar una unidad nacional para desalojarlo, claro, Macri, que se ha dicho de paso, en esta columna habíamos vaticinado que se iba a constituir a pocos días de que Macri tomó el poder. Que ganara la elección. Te acordarás que sí, se llamaba Macri la Unidad Nacional, donde sí, yo vaticinaba que Macri iba a lograr la Unidad Nacional en contra de él. Bueno, yo no soy adivino, eso es una lectura de la realidad política, social y de las clases sociales argentinas, de nuestro lugar en el mundo y de esas cosas. Pero bueno, el problema de fondo, ojalá, repito, resolvamos bien la coyuntura. El problema de fondo es que tampoco está muy claro si logramos todo eso, que ya va a ser un motivo de festejo, ¿qué vamos a hacer con el país? Claro, ahí está. Porque el país sí, viene, en realidad, de tumbo en tumbo, desde que cayó Perón en 1955, con algunos momentos en que se levanta y parece que va a caminar, pero camina un trecho y después se cae de nuevo. Y creo que, en definitiva, los argentinos debemos profundizar en el análisis de la cuestión para que podamos poner al país de pie y que no se caiga a los dos pasos. Gracias, Aurelio. Sin comerse los embrollos del cipallaje local. A los milicos los ponen para que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza.